La administración del conocido como narcopresidente Andrés Manuel López Obrador pasó a la basura de la historia como el gobierno de los trinquetes, porque el narcopresidente, de manera estratégica, ayudó a los pobres con dinero de la nación, que es producto de nuestros impuestos, y además apoyó a la clase más corrupta de priistas, panistas y demás fauna política nociva para ocupar cargos públicos de diputados, senadores, ministros, etcétera y etcétera, porque de manera maquiavélica tuvo que agarrarse de los personajes más sinvergüenzas y deleznables para poder sostener su desgobierno. Porque el narcopresidente, con su mala fama pública de haber sido un agitador profesional y de vivir a expensas de los priistas y panistas sin trabajar, resolvió que su gobierno iba a ser, mejor dicho, sería tapadera de la corrupción. Y prueba de esos trinquetes lo es la señora Lenia Batres, a la que nombró ministra de la Corte a sabienda de que era una mujer rijosa, grosera, prepotente y abusiva, pero lambiscona, arrastrada y servil, y la metió como caballo de Troya en la Suprema Corte para oponerse a las resoluciones de la Corte que iban en contra de reformas a la Constitución inconstitucionales. Y la señora Lenia Batres pues no ha ocultado la cruz de su parroquia, es corrupta, forma parte de los trinquetes del narcopresidente y ahora de la corcholata, que es la presidenta espuria en el gobierno de la República. Y para estar en contexto de los trinquetes que ha hecho o que hizo el narcopresidente, está como ejemplo la señora Lenia Batres, quien está pidiendo juicio político contra los ministros de la Corte, simplemente porque acordaron revisar la reforma constitucional relativa al Poder Judicial para que los ministros, magistrados y jueces sean nombrados por voto popular. Y no solamente eso, también pide que sean desaforados para ser acusados de delitos en materia penal. Y para estar en contexto de la trinquetera, me permito exhibir a la burra Batres así. Estar sometiendo a la posibilidad de que una reforma constitucional sea declarada inconstitucional, bueno, es un exceso, es un abuso de autoridad, es una soberbia, además de prepotencia que solamente alguien absolutamente abstraído de la realidad, que de veras no tiene contacto con los mortales, puede creer que puede hacerlo. Pues es el juicio político o es también el otro juicio de desafuero, que es la declaración de procedencia en materia penal, para que se proceda penalmente con... Bueno, esta señora es una farsante y naca que vino de menos a más. Una mujer ignorante, abusiva, sin ninguna virtud y además sin
ninguna inteligencia, pues actúa como si fuera una plebeya, que lo es, que es una naca, corriente, vulgar, fea, horrorosa y de malos modales. Se pone a pedir juicio político y además acciones penales contra los ministros de la Corte, porque la instrucción que tiene la señora Corcholata, pero que fue idea del narcopresidente, es de perjudicar a los ministros de la Corte por el hecho de que están actuando en base a sus funciones constitucionales. En efecto, los términos del artículo 94, la Constitución Federal, el Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en tribunales electorales, en tribunales colegiados de apelación, unitarios y de distrito. Y además, lo que hacen es interpretar la ley y aplicarle. Y por otro lado, si bien es cierto que el artículo 108, 109 y 110 de la Constitución Federal establecen en el primer numeral quién o qué persona tiene la calidad de funcionario público, que es no solamente los representantes de elección popular, sino cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo, comisión en la administración pública, trátese de diputados, de senadores, de gobernadores, de presidentes municipales, tanto federales como estatales, etcétera. Y por otro lado, el 109 se refiere al procedimiento relativo a juicio político, que consiste en que éste se llevará a efecto cuando se viole la Constitución, se cometan actos o omisiones que sean constitutivos de un delito de acuerdo a las leyes correspondientes. Y en el 109 se establece que los diputados se convierten en órgano de acusación ante el Senado, para que el Senado finalmente actúe como jurado de sentencia. Y las responsabilidades en que pueden incurrir o las sanciones serían la destitución de empleo, independientemente de las sanciones administrativas y penales. Sin embargo, la señora Lenia Batres, además de que es una ignorante, está actuando de mala fe, está actuando por consigna, porque es la orden que tiene o que recibió del narcopresidente y ahora de la Corcholata, porque temen que con las irregularidades que cometieron con la reforma al Poder Judicial, quede trunco el proyecto del narcopresidente de su cuarta transformación. Sin embargo, pues no es una mujer de buenas intenciones. Quiere destruir al Poder Judicial para cumplir la consigna de sus superiores a los que sirve, cuando que está olvidando que los tribunales encargados de impartir justicia, llámese Suprema Corte, juzgados, tribunales, etcétera, están actuando en el marco del artículo 94 de la Constitución Federal y 17 de la misma, toda vez que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para ejercer sus derechos. Lo que está haciendo pues la Corte no es violar la Constitución, es actuar dentro del marco de la Constitución, porque es su función, para eso fue creada.
y para eso juraron respetarla en los términos del artículo 128 de la Constitución Federal, así como el narcopresidente juró en los términos del artículo 87, jurar y respetar la Constitución y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y que no cumplió porque gobernó para la delincuencia organizada, para sus hijos, creando un régimen nepotista, un narcoestado, un estado fallido, sin estado de derecho. La corcholata también hizo ese juramento, pero está en los mismos términos, fue pura farsa. Y el resto de los funcionarios públicos juraron también respetar la Constitución, al igual que la señora Lenia Batres, que no pasa de ser una servil a los intereses de la corcholata o del gobernante en turno. Pero considero que lo más importante es que la señora no tiene calidad moral para hacer descalificaciones a la Corte y que además no tiene tantita calidad intelectual, porque es una burra, así se le conoce, y además está desprestigiada. No obstante que el narcopresidente hace un año que salió a la luz pública un video en donde le fue requerida a la señora Lenia Batres el pago de la renta de 3 años, le mentó la madre a la dueña y otro tipo de ofensas. Sin embargo, el narcopresidente, como fue tapadera de corruptos, porque de ahí se benefició para tener adeptos convenencieros en su gobierno y que le dio resultados maquiavélicamente. Ganaron las elecciones, el mal ganó sobre el bien, pero no va a ser para siempre. Y para demostrar que el narcopresidente fue un corrupto, tapadera de corruptos, trinqueteros, me permito exhibir la defensa del narcopresidente a ultranza, tratando de defender lo indefendible, así. Creo que ya se haya integrado Lenia Batres a la Suprema Corte, pues es una mujer con principios, con ideales. Le sacaron a Lenia lo de un video de un pleito de uno de sus hijos en una vecindad. Después de que pues te dimos toda la macetita, que estuvimos regando tus plantas. Deja ya deja esta hija de su putísima madre, ya, por lo que más quieras, vete. Nosotros sí pagamos renta. Yo vivo aquí. Aquí todo el mundo paga renta. Deja que deje de estar chingando. Lo va a subir en internet. Pues por él. Bueno, esa es la calidad moral que tiene Lenia Batres para estar haciendo descalificaciones a la Suprema Corte e inclusive pedir juicio político y desafuero por acciones penales. Pues esta señora no tiene calidad moral, no tiene el mínimo de inteligencia, y lo único cierto es que forma parte de los trinquetes del narcopresidente y ahora de la señora Corcholata. Pues el gobierno de la República está formado por lo peor de la sociedad mexicana, por puros delincuentes, pura gente abusiva y autoritaria, rateros, baquetones y sinvergüenza, que protege la narcopresidenta espuria porque no tiene el apoyo de los mexicanos, que somos mayoría, más de 70 millones, y que formamos parte de los ciudadanos que trabajamos para engrandecer a este país y que estamos
sosteniendo el sistema político mexicano para que no se termine con la República Democrática, representativa, laica y federal, que a grandes pasos avanza para imponer una cuarta transformación compuesta por puro desalmado sinvergüenza, abusivo, rateros, nacos y violadores de la Constitución y sin un ápice de moral o de ética. Muchas gracias.